hombre de familia o un gran déspota? El sustituto de Fidel Castro es un asesino que tiene que ver con los fusilamientos, el derribo de los aviones de Hermanos al Rescate y el narcotráfico. Raúl no es la solución, Raúl es la continuación del problema, pero es una continuación, digamos, un poco distinta. ¿Qué tan ciertos son los rumores de que el futuro dictador de Cuba hizo un pacto suicida y que puede ser homosexual y alcohólico? Raúl Modesto Castro Ruz es 5 años, 2 meses y 10 días menor que su hermano Fidel. Nació en Brián, Holguín, el 3 de julio de 1931. Como sus otros hermanos, es hijo de la unión extramatrimonial del latifundista Ángel Castro y Lina Ruz, y fue uno de los asaltantes al cuartel Moncada durante el gobierno de Fulgencio Batista, hecho que lo llevó a recibir una condena de 13 años, pero cumplió solo 22 meses de prisión. Se exilia posteriormente en México, participa en los preparativos de la expedición del yate Granma y desembarca en Cuba en diciembre de 1956. En la Sierra Maestra conoce a la que sería su esposa, Vilma Espín, que funge como primera dama del gobierno. El 27 de febrero de 1958 fue nombrado comandante y desde que Fidel Castro asumió el poder el 1 de enero de 1959, se convirtió en el brazo derecho del dictador. El 31 de julio de 2006, Fidel Castro delegó con carácter provisional y por motivos de salud los cargos de primer secretario del Partido Comunista, presidente del Consejo de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en Raúl Castro Ruz. De su unión matrimonial con Vilma Espín nacen 4 hijos: Débora, Mariela, Nilsa y Alejandro Castro Espín. Las personas que han estado cerca del actual gobernante de Cuba coinciden en afirmar que, a diferencia de Fidel Castro, su hermano Raúl es un hombre extremadamente familiar. Es sabido que los hijos de Fidel Castro no mantienen ninguna relación con los de Raúl. En una ocasión, Antonio Castro Soto, el hijo más afable de Fidel, quiso saber quiénes eran sus primos hermanos, pues ni siquiera los conocía. Tuvo la iniciativa de presentarse por su cuenta en casa de su tío Raúl Castro, y como reprimenda por ese gesto familiar, Fidel Castro lo mandó a recoger papas en un campo agricultor. La dinastía de los Castro es una dinastía dividida. Historia del régimen cubano. Nilsa Castro Espín se llama igual que su desdichada tía Nilsa Espín Guillois, hermana de Vilma Espín y cuñada de Raúl Castro. Nilsa murió en circunstancias no esclarecidas, en el despacho privado de Raúl Castro en 1965. Su esposo, el capitán Rafael Rivero, se suicidó y ella le siguió los pasos. Rivero contrajo cáncer y ellos decidieron ella decidió matarse y se mata, creo que en el entierro, a la salida del entierro de Riverito, que era como le decían en este cementerio. Se mata con una ráfaga de ametralladoras. Así que no me extraña que en esa atmósfera, además el suicidio en Cuba ha tenido una larga tradición, ¿no? El suicidio entre político y emocional. Débora Castro Espín es la hija mayor de Raúl Castro y de Vilma Espín. Tiene el título de doctora en Ingeniería Química aplicada a la alimentación en una universidad española. Resulta paradójico que haya estudiado alimentación en un país que durante 47 años ha atravesado por constantes penurias alimenticias. El esposo de Débora, Luis Alberto Rodríguez López Callejas, se ha convertido en la mano derecha de Raúl y dirige la 5ª sección del Ministerio de las Fuerzas Armadas, a cargo del aparato económico y financiero de las FARC. Administra también los negocios privados de Raúl y sus cuentas bancarias en el extranjero. No solo el matrimonio con su hija le ha dado el lugar de confianza junto a Raúl. Luis Alberto está totalmente alcoholizado y mantiene una relación extramatrimonial con una abogada y representante artística del cantautor Pablo Milanés, que se llama María de los Ángeles Miranda y a la que todos le dicen Mari. Según se comenta en los círculos íntimos, López Callejas llora desconsoladamente por la abogada de Pablo Milanés. Alejandro Castro Espín es el único hijo varón de Raúl Castro. Evidentemente Raúl Castro no cree que pueda sobrevivir mucho tiempo a la muerte de su hermano. Para Raúl, el apellido Castro todavía tiene un valor de sucesión y considera solo que su hijo Alejandro debe ser el heredero al trono y que está en mejores condiciones para asumir el poder que los hijos de Fidel Castro. La imagen de la familia perfecta se borra y es cuando aparece el rostro de la familia Castro Espín.
¿Cuál es el pasado sangriento de Raúl Castro? Órdenes de fusilamiento y el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Objetivo de la vista, avioneta. ¡Autorízanos, compadre, que la tenemos! ¿Y cuál ha sido su vínculo con el narcotráfico en América Latina? Tenemos que reconocer que todos ellos han estado involucrados en dos cosas, en la droga y el crimen. No voy a mirar para atrás. Ya desde ese lejano 1956, Raúl ejercía como practicante de verdugo y durante una corte marcial en México pidió para su compañero de armas Calixto Morales Hernández la pena de muerte. Más tarde, durante la insurrección, Raúl fue ejecutor despiadado y cuando pasó al Frente Norte controló la zona a sangre y fuego, y aquellos que no aceptaron su mando fueron fusilados. Por la madrugada sonó un disparo y ¿sabe qué pasó? A un soldado se le escapó el tiro mientras el hombre estaba durmiendo, el prisionero estaba durmiendo en la hamaca. La casualidad fue que le atravesó el cráneo el disparo de fusil. Así que fue una comedia para además, pues el propio Raúl me contó que cuando llegó a la zona donde él se estableció el segundo frente oriental, dice, aquí había una cuanta gente alzada, ya, pero eran mitad revolucionarios y mitad bandoleros. Pero yo controlé la situación. Y digo, ¿y qué hiciste? ¿Lo sometiste a juicio? ¿Qué dice? No, ¿qué va? Así que lo fue matando. Así me dice, no, me hizo la señal esta con el cuello, ¿no? El cuello, le arrancó la cabeza. Según las investigaciones parciales del doctor Armando Lago, Raúl Castro es responsable de 550 fusilamientos solamente en 1959, año de la toma del poder por parte de los hermanos Castro. Cuando estaba en la sierra, había un patrón de barbarie en Cuba. ¿Okay? Había muchísimos asesinatos, primordialmente en la provincia de Oriente, en Santiago, en la provincia de Oriente. En la Sierra Maestra, yo tengo de las memorias de ellos, de lo que hacíamos en la Sierra Maestra, 125 campesinos fusilados en la Sierra Maestra, acusados de ser chivatos. Y algunos no tenían juicio ni nada, ¿no? Lo que hacía era, le sacaba listas de, si tú tenías un papelito, si a ti te mataba y tú tenías un papelito dentro del bolsillo que decía un nombre, a ese lo iban a buscar y lo fusilaban. Y así, fue horrible, lo de Cuba es horrible. En Santiago de Cuba, durante los primeros días de enero, ordenó la ejecución de 278 partidarios del gobierno de Fulgencio Batista y miembros de las entonces Fuerzas Armadas de la República. Raúl hizo una batida de un montón de fusilamientos, no sé si fueron 200, 150, no sé cuánto. Tengo entendido que sí fue sin juicio, sin nada, una cosa así. Y entre ellos fusiló a algunos presos que no se podían fusilar, de que él sabía que no se podían fusilar. Y yo había dicho, oye, hay presos aquí, hay gente que está presa, pero son gente que incluso ha cooperado con nosotros, hay que tener eso en cuenta, ¿no? Como por ejemplo fusiló al comandante de la policía, Asa, de apellido Asa, que era un hombre que estaba conspirando conmigo. El hombre, que yo sepa, no tenía antecedentes de ser un criminal, un esbirro, no de eso, ¿no? Que incluso se había atrevido a ir clandestinamente hasta la comandancia mía en la zona alzada a ratificarme, yo estoy a las órdenes suyas. Y cuando me entero había fusilado al hombre. En el proceso contra Uber Matos, Raúl Castro propuso que Matos fuera fusilado y se enfrentó con la negativa y la resistencia de Camilo Cienfuegos. Para el más joven de los Castro, todos los que se oponían a la revolución merecían ser fusilados. Hace apenas 10 años ordenó el derribo de 2 avionetas de Hermanos al Rescate en aguas internacionales con un saldo de 4 personas muertas. ¡Autorízanos, compadre, que la tenemos! ¡Autorizado a destruir, Sergio! Primer disparo. Abajo de Hermanos al Rescate. ¡Le dimos, ¡le dimos! ¡Le dimos! Busca decir que la orden era mía. Túmbalo en el mar cuando se aparezca y no consulte. El hombre que ocupa ahora el poder en la isla, ese hombre que se ha maquillado para dar una imagen de hombre familiar, simpático y bonachón, es también el responsable de sembrar el terror y la muerte y de mutilar con sangre la vida de cientos de familias cubanas.